Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un maravilloso día para todos ustedes que toman este devocional en este día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llenen nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que hay temas en esta vida que no los puedes trabajar de manera individual, como por ejemplo paz sin guerra, ofensa sin perdón, etcétera. De la misma manera, reconciliación no lo podemos trabajar sin resurrección. O al contrario, si no hay resurrección, no hay reconciliación. Los próximos días vamos a dedicar a meditar sobre la resurrección y voy a tratar de desenmarcarlo de la religión y llevarlo a la vida práctica. Comencemos por decir que la resurrección es uno de los eventos más complejos por creer en el camino de la fe. Tan complejo fue y es que los mismos discípulos que lo escucharon decir muchas veces a Jesús que él moriría y resucitaría al tercer día, no lo creyeron. El día que fue llevado a la cruz, todos salieron corriendo, llenos de miedo, se escondieron, perdieron la esperanza, se llenaron de tristeza, de angustia, tanto que volvieron a la pesca. Juan capítulo 21, verso 3 dice que Simón Pedro les dijo, me voy a pescar, y todos dijeron, nosotros nos vamos contigo. Así que se fueron y se subieron a la barca para pescar ese día. Lucas 24 dice que el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas allí perplejas por todo lo que pasaba, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas y con su rostro inclinado en tierra, ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló Jesús cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Esa pregunta es interesantísima. Estas mujeres llegan al sepulcro con su corazón lleno de tristeza y desesperanza y de repente, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una pregunta además muy actual para cualquiera de nosotros que podemos encontrarnos buscando a Jesús en un lugar donde ya no está. Ahora quiere decir que los hombres más cercanos a Jesús no podían creerlo. De hecho, hasta él mismo se le apareció en casa donde estaban, porque cuando ellas llegan a decirle a los discípulos que él había resucitado, ellos dijeron que estaban locas. En Lucas capítulo 24, verso 36, dice que mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven, yo lo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Ahora, es interesante porque fueron momentos muy emocionantes, de confusión, pero a la vez de claridad, de duda, pero a la vez de convicción. Y qué interesante pensar cómo el Señor se aparece a mostrar una evidencia de su resurrección. Pero no solo eso sucedió en ese momento, sino que hay un tema muy profundo con Tomás, un discípulo que no estuvo en el primer momento donde Jesús se aparece. Y en Juan capítulo 20, este Tomás, llamado el Dídimo, que no estaba con ellos cuando Jesús se apareció, entonces los otros discípulos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él dijo, si no veo en sus manos las señas de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Resulta que 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba allí con ellos. Ahora, estando todo cerrado, Jesús vino, atravesó las puertas y se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Y se dirigió a Tomás y le dijo, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano aquí y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron, y sin embargo, creyeron.
La pregunta hoy sería, ¿alguno se siente como Tomás, que le han hablado de la resurrección, pero no importa cómo se lo digan, le cuesta creer? ¿Cuál es tu concepto de la resurrección? ¿Estás convencido o todavía es difícil en tu corazón aceptarlo? ¿Reconoces el poder de la resurrección para ti como una experiencia cercana o hasta ahora solamente es conocimiento? Creo que debemos profundizarlo porque no solo es un tema importante en tu fe, es el tema más importante de la fe. Si crees en la cruz, te acercas a la resurrección. Y así como crees en la cruz, debes creer en la resurrección. Las dos son la base de tu fe. ¿Saben ustedes que la fe cristiana es la única que exige una evidencia? Porque es la única que se desarrolla y se construye apoyada en lo sobrenatural. De hecho, todo es sobrenatural. La resurrección y todo lo que sucede a su alrededor. Pero cualquier otra religión o camino espiritual distinto al cristianismo no te exige una sola evidencia de sus patrones o convicciones, porque ninguno resucitó, solo Jesús. Por eso es que la fe en Él es tan sólida y firme, porque está basada sobre un hecho cumplido, con las suficientes evidencias para que pase cualquier persona y descubra la experiencia de la resurrección. La resurrección es el fundamento de tu fe. Si no hubiera habido resurrección, sería una religión sin poder. Y no valdría la pena seguir adelante creyendo y menos creciendo. Pues la resurrección no puede ser un concepto religioso, un mito, una leyenda que se celebra en una semana al año. Más bien debería ser el fundamento de la fe que está en tu consciente diario, porque sin resurrección no podríamos vivir una vida sobrenatural activa. Y permíteme afirmar que la única religión en el mundo que demanda una prueba es el cristianismo, porque está basada sobre ese hecho sobrenatural. Entonces meditemos un poco. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los demás líderes espirituales del mundo? Lo primero, amigos, es que Jesús es el Hijo de Dios, y lo segundo es que Él resucitó. Pues cuando hablamos de resurrección tenemos que decir que Él tuvo el poder sobre la muerte y que en este momento fue el único que murió y la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo sujetarlo, sino que Él la venció. Y este es el detalle importante para el día de hoy. Vale la pena que te acerques a Hechos capítulo 2 y leas cuando el apóstol Pedro dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, pues no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Todos murieron, amigos, y quedaron sujetos al dominio de la muerte. Pero Jesús resucitó. Por favor, quédate pensando por unos minutos. Jesús murió y cuando la muerte trató de retenerlo en sus habitaciones no pudo, porque Él se levantó venciéndola y haciendo una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Vencida es la muerte. Ahí está, en Romanos capítulo 15, verso 55. Oro por ti donde quiera que estés y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario.